Factor de riesgo eléctrico. David Ricardo Lozada González, aprendiz del SENA en Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, código de programa 2024772. ¿Qué es riesgo eléctrico? Es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de las mismas, y cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión, con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras. Se puede originar en cualquier tarea que implique manipulación o maniobra de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. Operaciones de mantenimiento de este tipo de instalaciones y reparación de aparatos eléctricos. Definiciones básicas sobre energía. Energía, capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento o la posibilidad de que haya movimiento. Corriente eléctrica o intensidad de corriente. Flujo de energía que acciona una máquina, equipo o herramienta en un tiempo dado. Puede considerarse como la presión existente en el elemento conductor capaz de impulsar el paso de la corriente eléctrica. Circuito eléctrico. Es toda combinación de conductores y accesorios empleados para que la electricidad se transforme en trabajo. Electrización. Consiste en dar electricidad a un cuerpo, sea cual fuere. Se produce en aquellos accidentes en que se provocan lesiones sin detener el corazón. Electrocución. Se produce cuando a causa de una descarga eléctrica la persona sufre una parada cardiorrespiratoria, llegando la mayoría de los casos a la muerte. Es la consecuencia del contacto del cuerpo con demasiada electricidad. Marco legal, riesgo eléctrico. Resolución 2400-1979, artículo 202. Estatuto de Seguridad Industrial. Colores básicos para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Ley 31 de 1995. Prevención de riesgos laborales. Disposición mínimas de la seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. La norma técnica colombiana 2050 de 1998 se basa en salvaguardar las personas y los bienes contra los riesgos que pueden surgir en el uso de la electricidad. Resolución 983 de 2001. Se conforma la Comisión Nacional del Sector Eléctrico. Decreto 614 de 2001. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Resolución 180398 de 2004. Se establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia, más conocido como el RETIE. Resolución 001348 de 2009. Reglamento de Salud Ocupacional en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en las empresas del sector eléctrico. Consecuencias del riesgo eléctrico. Los accidentes pueden ocurrir cuando alguien toca una parte de una unidad cargada con electricidad. Incluso el contacto con una parte de la unidad que normalmente no está cargada
puede provocar serios daños a la persona si no se encuentra bien aislada. Las lesiones en las personas habitualmente ocurren por contacto directo con la electricidad, formación de un arco eléctrico, explosión, combustión de ropa, contracciones violentas como caídas, roturas de huesos, golpes, daños en órganos internos, corazón, pulmones, riñones, coágulos sanguíneos y derrames internos, destrucción de nervios, tejidos y músculos. Tipos de accidentes ocasionados por la electricidad. Directos. Contacto con partes activas de los materiales y equipos con tensión. Indirectos. Producto de un fallo en un aparato receptor desviando la corriente, pudiendo entonces entrar en las personas. Causas de fallas eléctricas. Errores humanos. 80%. Son actos inseguros y o distracciones. Fallas mecánicas en equipos o componentes. Polución o animales. Malas conexiones. Falta de inspección y o mantenimiento. Fallas en comunicaciones o acuerdos. Personas que a conciencia asumen riesgos innecesarios. Síntomas derivados del contacto eléctrico. Sensación de cosquilleo, lo cual no implica ningún peligro. Calambre, lo cual produce movimientos reflejos de retroceso. Paro cardíaco. Es una situación de gravedad debido al paso de la corriente a través del corazón. Paro respiratorio. Es consecuencia de que la corriente atraviese el cerebro. Asfixia. Se produce cuando la corriente atraviesa los pulmones. Medidas de prevención. En la fuente. Prevención en trabajos eléctricos en baja tensión, media y alta tensión. Aplicar reglas de oro. Aplicar bloqueo y etiquetado. Protección frente a contactos directos e indirectos. Alejar partes activas de la instalación. Tomas a tierra. Recubrir con aislamiento. Usar interruptores diferenciales. En el medio. Imponer obstáculos como tabiques o rejas. En el área debe estar señalizada que se están realizando trabajos eléctricos antes de comenzar a operar. Respetar distancias de seguridad. Medidas sobre los trabajadores. Uso de elementos de protección personal. El trabajador debe llevar uso de equipos de protección individual, herramientas y elementos aislantes, así como desechar siempre equipos y sistemas deteriorados. Exámenes ocupacionales. Medidas preventivas en el trabajo. El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación adecuada sobre el riesgo eléctrico. Cualquier trabajador T son usuarios de la electricidad y solo pueden realizar la ejecución de trabajos sin tensión o la realización de trabajos en proximidad con baja tensión. Trabajador autorizado. A. Podrán hacer, por ejemplo, la supresión y reposición de la tensión en trabajos sin tensión, mediciones o reponer fusibles en instalaciones con baja tensión, entre otros. Trabajador cualificado. C. Puede realizar trabajos en tensión y en general trabajos en alta tensión. En electricidad, las reglas de oro constituyen el procedimiento más común para trabajar sin tensión en instalaciones eléctricas. Están ampliamente aceptadas entre los profesionales del sector eléctrico y se encuentran reguladas por normativas nacionales y procedimientos de las empresas eléctricas. 5 reglas de oro. Desconexión. Corte efectivo. Una vez definida cuál será la zona de trabajo,
Se desconectarán todas las posibles fuentes de tensión que alimentan a la instalación eléctrica de dicha zona. Los elementos de maniobra que aseguran el corte efectivo pueden ser interruptores y llaves térmicas. 2. Prevenir cualquier posible realimentación, bloqueo y señalización. Se señalizará el bloqueo con información relativa al trabajo que se está realizando. Orden de trabajo. Señalizar el tablero. Tercero, verificar ausencia de tensión. Una vez realizada la apertura y bloqueo de los puntos de aislamiento, corte efectivo y bloqueo y señalización. Se verificará la ausencia de tensión de todos los conductores activos de la instalación eléctrica de la zona de trabajo mediante el multímetro o tester. Cuarto, puesta a tierra y cortocircuito. Los conductores activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo deben conectarse en cortocircuito entre ellos y a tierra. Esta conexión puede realizarse con un telurómetro. Quinto, señalización de la zona de trabajo. La zona de trabajo se delimitará en superficie y altura mediante una señalización de seguridad mediante elementos de alta visibilidad, cintas, conos, vallas, entre otras. Bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad. Bloqueo etiquetado es un conjunto de procedimientos de seguridad diseñados para reducir el riesgo de lesiones debido a una activación accidental de la maquinaria o energización del sistema eléctrico durante el servicio o mantenimiento. El bloqueo etiquetado es obligatorio para asegurarse que, antes que cualquier empleado realice servicios o mantenimiento en una máquina o equipo donde el encendido o energización pueda ocurrir o el escape de energía almacenada y pueda causar lesiones. La máquina o equipo debe ser aislada de la fuente de energía de manera que no se pueda operar. Dispositivos de bloqueo, candados de seguridad, tarjetas de bloqueo laminadas, barras de bloqueo, dispositivos circulares. Procedimientos de 6 pasos para el control de energía peligrosa. Preparación para el cierre, apagado de los equipos, aislamiento del equipo o máquina, aplicación de los dispositivos de bloqueo y etiquetado, control de la energía almacenada y la verificación del aislamiento. Procedimientos para remover un candado o etiqueta. Despeje las herramientas y limpie materiales que estén en la máquina. Asegúrese de que todos los empleados están a una distancia segura. Notifique a todos los empleados afectados que la máquina está siendo activada. Señalización. Conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a la circunstancia que desea resaltar. Señal de peligro de riesgo eléctrico. Adecua para indicar peligro por descarga eléctrica en cercanía de cuadros eléctricos, maquinaria, cableado, entre otros. Es de forma triangular con pictograma de color negro sobre fondo amarillo. Señalización. Color rojo. Señales de prohibición. Señales prohibitivas. Indicación. Prohibido fumar. Contenido de la imagen del símbolo. Cigarro encendido. Indicación. Prohibido encender fósforos y fumar. Contenido de la imagen del símbolo. Fósforo encendido. Indicación. Prohibido el paso. Contenido de la imagen del símbolo. Silueta humana caminando. Indicación. Prohibido usar agua como agente extintor. Contenido de la imagen del símbolo. Agua cayendo sobre el fuego. Color azul. Señales de obligación.
Uso obligatorio de casco. Cabeza portando casco. Uso obligatorio de protección auditiva. Cabeza levantando elementos de protección auditiva. Uso obligatorio de protección ocular. Cabeza llevando anteojos de seguridad. Uso obligatorio de calzado de seguridad. Un zapato de seguridad. Uso obligatorio de guantes de seguridad. Un par de guantes. Color amarillo. Señales de precaución, zona de riesgo. Prevención general, precauciones, riesgo de daño. Signo de admiración. Precaución, riesgo de intoxicación, calavera y huesos cruzados. Precaución, riesgo de incendio, llama. Precaución, riesgo de corrosión. Líquido goteando sobre una mano y una barra. Precaución, materiales oxidantes y comburentes. Corona circular con una flama. Precaución, riesgos de explosión. Bomba estallando. Precaución, riesgos de choque eléctrico. Flecha cortada en posición vertical hacia abajo. Color verde. Señales de condición de seguridad. Primeros auxilios. Ubicación de extintor. Silueta de un extintor con flecha direccional. Ubicación de gabinete. Silueta de un hidrante con flecha direccional. Ubicación de salida de emergencia. Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia, indicando con flecha direccional el sentido requerido. Ubicación de estaciones y botiquín de primeros auxilios. Cruz y flecha direccional. Ubicación de áreas y oficinas administrativas. Texto indicativo del nombre de la dependencia y número de la oficina. Elementos de protección personal. Los EPP necesarios para intervenir en trabajos con riesgo eléctrico son casco con propiedad dieléctricas, protector facial, guantes dieléctricos, según tensión de trabajo, complementando con guante de cuero, ropa de trabajo con tratamiento antiflama, calzado con propiedad dieléctricas. Instrumentos de medición eléctrica. Se utiliza para medir el voltaje, la resistencia y la corriente eléctrica. Amperímetro. Es un instrumento capaz de medir la intensidad de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio y sus submúltiplos el miliamperio y el microamperio. Dependiendo del tipo de corriente puede ser utilizado. Lo ideal es hacer uso de él cuando midamos una corriente continua y no alterna. Voltímetro. Mide el valor de la tensión en la corriente eléctrica, teniendo como unidad de medición el voltio y sus múltiplos, el megavoltio, el kilovoltio y los submúltiplos como milivoltio y microvoltio. Ohmímetro. Es una mezcla entre los dos instrumentos anteriores, el voltímetro y el amperímetro, solo que cuenta con una batería y una resistencia que va ajustada en cero y en la escala de los ohmios. Consiste en precisar el valor ómnico de una resistencia desconocida para medir la continuidad de un conductor y detectar las averías en circuitos. Multímetro. Es un instrumento que emplea su funcionamiento para los parámetros del amperímetro, el voltímetro y el ohmímetro. A través de un conmutador puede ser seleccionadas sus funciones, dependiendo del tipo de corriente. Existen del tipo analógico y digital. Osciloscopio. Es un instrumento capaz de presentarnos sus resultados a través de representaciones gráficas, cuyas señales eléctricas pueden alterarse en el tiempo. Nos facilita visualizar eventos inusuales
y transistorios, además de ondas en circuitos eléctricos y electrónicos. Y, gracias a su análisis, se puede detectar los problemas del funcionamiento de un determinado circuito. Herramientas para trabajar en electricidad. Alicates. Sirven para sujetar, doblar o cortar. Existen varios tipos: planos, redondos, de corte, universales, de pico del oro, etc. Destornilladores. Con ellos se aprietan y se aflojan tornillos. Hay variados tipos según la parte de la cabeza: redonda con ranura, estrella, plana, etc. Detector de tensión. Más comúnmente conocido como buscapolos, que comprueba la tensión en los enchufes. Pelacables y remachadoras. Tal y como dice sus nombres, se utilizan para pelar cables y remachar terminales. Tijera de electricista. Se usa para cortar cables finos o pelar los cables conductores. Pinzas. Muy prácticas para sujetar cosas. Si se aproximan los extremos son universales. Si se separan los pinzos en 8. Regla, metro, escuadra y nivel. Para tomar medidas adecuadas y colocar bien los elementos eléctricos. Grapadora, especiales para electricistas. Son más robustas y se emplean para sujetar cables en paredes o en madera. Punta de trazar. Con ella se marcan líneas de referencia. Gracias.